Ya, entonces continuando con lo que estábamos viendo la semana pasada, cuando empezamos a hablar de fracturas, hoy vamos a hablar un poco acerca de las generalidades, para luego ya pasar a las fracturas de mandíbula, de tercio medio, de tercio superior, la próxima sesión. ¿Ya? Entonces, un poquito más de epidemiología. Considera que la fractura es como una epidemia mundial, ¿ya? O los traumas en realidad, que representan en la actualidad 5,8 millones de muertes al año. Por otra parte, 16.000 personas mueren por lesiones cada día a nivel mundial. Y según la OMS, fallecen 5 millones de personas actualmente a causa de trauma y casi 50% de ellas en edades entre 15 y 44 años. Y vamos a hablar entonces acerca de la clasificación o de las distintas clasificaciones en cuanto al trauma. Hay muchas otras clasificaciones, ¿ya? Pero traté de tomar las que pudiesen usarse o que se vean en el trauma maxilofacial, ¿ya? Porque hay otros traumas que van a afectar a otro tipo de huesos, por ejemplo, los traumas que se usan en huesos largos, ¿cierto? Cadera, fémur, otras fracturas que incluyen los huesos de los pies, ¿cierto? De las manos, pero en general vamos a hablar de las que pueden afectar a la zona maxilofacial, ¿ya? Entonces, clasificación según etiología del trauma, o sea, ¿qué lo causa? Vamos a tener traumatismo directo, que la causa de la ruptura o de la fractura es un impacto que incide directamente sobre el punto fracturado, ejemplo, un martillazo en un dedo. Y tenemos el traumatismo indirecto, que es una fractura que se produce a cierta distancia de la fuerza original que la origina. Por ejemplo, al caer, si nos apoyamos, cayendo, nos apoyamos con una mano, pero se genera la fractura en otra zona más distante, eso se considera un traumatismo indirecto. ¿Ya? No solamente en la zona donde incidió el golpe inicialmente, ¿ya? Otro tipo de fractura puede ser la fractura patológica, ¿ya? Que se produce porque ya había un debilitamiento en la zona, producto de alguna patología, entonces es una zona que queda débil y que producto de una fuerza leve pudiese esta zona fracturarse, ¿ya? Puede ser osteoporosis, puede ser por un quiste, puede ser por por un tumor, ¿cierto? Em, ya que se puede generar entonces un debilitamiento de la zona y que una fuerza normal pudiese generar una fractura. Un cáncer también puede ser. Otro que se ve más en los huesitos de los pies, tenemos fractura por fatiga o estrés, que se origina por fuerzas que actúan sobre el hueso con mucha frecuencia, ¿ya? Son fuerzas de baja intensidad, pero son tan frecuentes que pudiesen generar una fractura, ¿ya? Y acá da el ejemplo del dedo de un pie o de otros huesitos del pie cuando los corredores entrenan para una maratón. Otra clasificación, según la fuerza que genera esta fractura, tenemos las fracturas de alta energía, que se produce ante la aplicación de una fuerza intensa, generalmente momentánea, que son las más frecuentes. Suelen provocar una gran fragmentación de hueso y pueden tener afectación grave en las partes blandas que lo recubren, por ejemplo, un accidente de tráfico, ¿ya? Acá también podría ser un golpe con un martillo, ¿cierto? Fracturas que sean fuertes, de alta intensidad. En cambio, tenemos las fracturas de baja energía, que se puede producir ante caídas casuales o gestos inadecuados o repetitivos. Ya normalmente acontecen en personas de edad avanzada o de mala calidad ósea. Por ejemplo, una fractura por osteoporosis. ¿Ya? Estas son fracturas que en general pueden ser pacientes más viejitos o que tengan una patología, ¿cierto? Que frente a fuerzas de baja intensidad, que en otro paciente no generaría tal tipo de afectación, ¿cierto? Pero en este tipo de pacientes se produce, ¿ya? También, ojo, se puede producir en pacientes que tengan ciertos grados de obesidad, que se caen, ¿cierto? Y no es tan grande la caída, pero sus huesitos soportan tanto peso
que o la fuerza que se genera ahí puede ser un poco mayor, producto del sobrepeso también, y se puede generar una fractura, ¿ya? Ante energías más bajas. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Están Sí, doctora. despiertos? Ya. Clasificación en relación con el medio externo. Tenemos las fracturas cerradas, ¿ya? Aquí se fracturó un huesito, pero esto no hay comunicación con el medio externo. Y luego tenemos las fracturas abiertas, donde obviamente hay exposición de la zona fracturada hacia el medio externo, por lo tanto habla también de que hay una lesión en las partes blandas, ¿ya? Y obviamente que hay mayor riesgo de infección. Clasificación de la fractura según el número de rasgos de fractura, ¿ya? Cada parte que obtenemos después de una fractura se llama rasgo de fractura, ¿ya? Entonces una fractura simple va a producir dos rasgos de fractura. Va a ser una sola fractura que va a producir dos rasgos, ¿cierto? Una fractura múltiple va a ser una fractura que va a ser doble, entonces va a tener dos fracturas, por lo tanto vamos a tener tres rasgos de fractura. Y puede ser triple, y ahí vamos a tener cuatro rasgos de fractura, ¿cierto? Y ya después después de la fractura triple, vamos a tener una fractura conminuta, que significa que se produjeron muchos rasgos de fractura que incluso no se pueden ni siquiera contar, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, ¿ya? En este caso también. ¿Ya? Entonces ahí es mucho más difícil juntar las partes y generalmente hay que hacer otro tipo de tratamiento en estos casos, porque a diferencia de este tipo de fractura que puede ser simple, doble, triple, el tratamiento es más, entre comillas, más simple porque se pueden juntar todas las partes de este rompecabezas que se fracturaron. En cambio, en una fractura conminuta hay una pérdida de ese tejido, incluso de ese huesito, que es tan pequeñito algunas partes que ya no se pueden volver a reubicar. Luego, según la extensión ¿Puede explicar la otra, la anterior? Vale, se generó ¿cómo se llama? Un acople. No se escucha la pregunta. ¿Vale? O si la puede escribir. Doctora dijo si puede explicar esta, lo que Si está puedo explicar preguntando. esto. Dale, ¿Ya? dale. De nuevo. La No sé fractura si simple, eso es. ya. A uno tenéis que bajarle el micrófono para que no se te acople. Ya. La fractura simple es una sola fractura. ¿Ya? Olvídense de aquí para allá. Esto es una fractura simple. ¿Ya? Donde se fracturó solamente en un solo lado y se generaron dos rasgos de fractura, 1 y 2. ¿Ya? En una fractura múltiple puede ser doble, por ejemplo, y ahí sí tenemos este caso completo, donde se generó una fractura en esta zona y una fractura en esta otra zona, y vamos a tener tres rasgos de fractura, 1, 2 y 3, ¿ya? Y luego podemos tener una fractura triple, por ejemplo, en este caso 1, 2, 3, ¿ya? Y vamos a tener rasgos de fractura, 1, 2, 3 y 4, ¿ya? Y luego de eso, si tenemos más rasgos de fractura, vamos a obtener una fractura conminuta, que es una fractura donde está el huesito se fracturó en muchos pedacitos, que incluso llega a ser difícil de poder juntarlos para poder después reconstruir, ¿ya? Se astilló el huesito, se fracturó en múltiples partes, que ni siquiera podemos incluso a veces contarlas, ¿ya? Ahí les mostraba este caso de una fractura múltiple o panfacial, se llama también, donde se fracturó todos los huesitos de la cara prácticamente, y, o del tercio medio, en este caso, puede considerarse incluso el tercio superior, y donde no podemos juntar esas partecitas, ¿ya? El rompecabezas se nos fracturó en muchas partes, y eso se le llama fractura conminuta. ¿Quedó más claro ahí? Ale, Sí. Maca, ¿sí? Ya.
Luego, según la extensión del rasgo de fractura, vamos a tener una fractura completa o una fractura en tallo verde. ¿Ya? La fractura completa es cuando se nos fracturó completamente el huesito. ¿Ya? También podemos tener fracturas incompletas y generalmente se da en esto que se llama fractura en tallo verde. ¿Cuándo se da la fractura en tallo verde? Generalmente se da en pacientes de menos de 10 años. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sus huesitos aún son más elásticos. Entonces, la fuerza que se origina en ese hueso puede generar una deformación, por lo tanto, es menos rígido y se va a fracturar una zona y el resto puede generar una, ¿cómo se llama? Se va a generar como una fuerza elástica en ese huesito y el hueso lo va a resistir. Entonces, no se va a fracturar completamente, ¿ya? Eso pasa en los pacientes jóvenes, generalmente pacientes de menos de 10 años, donde entonces el huesito es más elástico, va a resistir un poco más la fuerza de fractura. En cambio, los pacientes más viejitos que tienen más de 10 años van a tener sus huesos ya más osificados, ¿cierto? Y por lo tanto van a ser más rígidos, ¿ya? Y ustedes saben, recordando un poco de física, que si tenemos algo que es más rígido, por lo tanto tiene menos fuerza de flexión, por lo tanto algo más rígido se va a fracturar más fácilmente que algo que tenga un módulo elástico mayor, va a aguantar un poco más las fuerzas. ¿Ya? ¿Hasta ahí clarito? Sí, entonces menor a 10 años es el tallo verde. Claro, generalmente se dan pacientes con menor a 10 años, ¿ya? Ya. Donde su módulo elástico de ese huesito es más alto, por lo tanto aguanta y soporta un poco más las fuerzas que un paciente más añoso, ¿ya? Donde su hueso es más rígido y versus que sea más duro un huesito, su versus es que su módulo elástico es menor, por lo tanto se fractura más rápido, ¿ya? Clasificación según desplazamiento, entonces vamos a tener las fracturas que son desplazadas y las que no. Eso significa que el huesito se movió de su lugar de origen, ¿ya? Y va a estar condicionada por la dirección y magnitud del agente traumático, el peso de la parte distal del miembro fracturado, las inserciones musculares del hueso que producen tracción muscular. Por ejemplo, se me fracturaron, no sé si me están mirando en la cámara, siempre traten de ponerme porque hablo harto con las manos. Se me generó una fractura en esta zona y me quedaron ambos rasgos, ¿cierto? Pero este está anclado a un músculo que lo va a traccionar hacia acá, ¿ya? Entonces, por lo tanto, lo más probable es que se me genere un desplazamiento de este huesito, ¿ya? Y este pueda quedar un poco más fijo, o este tenga otro músculo que lo esté traccionando hacia el otro lado, por lo tanto, ambos se me van a desplazar, ¿ya? El tono muscular normal, la contracción muscular desencadenada por el dolor al producirse la fractura. Por ejemplo, el músculo que está traccionando este huesito se mantiene estable si es que está en reposo, pero si yo lo tracciono, se me va a movilizar. Pero por el tema del dolor, puede que el paciente genere una contracción en esta zona, por lo tanto el huesito se va a desplazar. Y lo último, proceso de consolidación de una fractura. Importantísimo aprenderse esto de la formación de callo óseo. Inicialmente vamos a tener, luego de producirse obviamente la fractura, un hematoma, ¿cierto? Van a desencadenarse junto con esta fractura la ruptura de los vasos sanguíneos y por lo tanto se va a llenar ahí de sangre y de todos los complejos que pueda traernos la sangre, ¿cierto? Luego ocurre una fase inflamatoria dentro de las 24 horas del séptimo día y va a empezar luego un proceso de consolidación y osificación de esta estructura que se está formando acá, que se llama callo óseo. ¿Ya? Va a empezar una invasión vascular y se va a empezar finalmente a generar una osificación y finalmente ya después de que se consolide esto, se va a generar el remodelado óseo. Vamos a ver ahora un pequeño video que lo va a explicar un poquito mejor. ¿Ya? Me avisan si alguien no lo puede ver. Ya. De este video, tomen en consideración solamente la parte de consolidación del callo óseo, porque habla al principio un poco de las clasificaciones que no son las que nos estamos viendo nosotros.
deben ser pueden ser que sean de otro país, ¿cierto? O hablen de otro tipo de huesito. Y entonces inicialmente se acuerdan que había una hemorragia en esta zona y un hematoma. ¿Ya? Entonces luego los vasitos sanguíneos van aquí y van a, los vasos sanguíneos que están rotos, ¿cierto? Van a ir aquí a formar este hematoma entre medio de este huesito. Doctora, disculpe, ¿se debe escuchar el video? ¿Perdón? ¿Se debe escuchar algo en el video? ¿No se escucha? No se escucha. ¿No se escucha? No. Solo se ve. Ah, yo juraba que estaba escuchando todo. No, pero estamos viendo lo que dice. No Ya. estamos mirando. No, qué mal. Ya. Me voy a devolver entonces. Ya, como les decía, nosotros usamos otra clasificación. Se puede ocupar obviamente esta, pero pasémonos a la que hablamos nosotros. Ya, en este caso esto sería una fractura simple, y esta puede ser una fractura simple desplazada, y además es una fractura expuesta. ¿Cierto? Entonces podemos juntar todas las clasificaciones y hablar, esto es una fractura simple porque generó dos rasgos de fractura, ¿cierto? Una fractura expuesta porque se generó aquí una apertura en el tejido blando y se expone entonces una de las partes de esta fractura, y además está desplazada, ¿cierto? Porque no está alineada con donde corresponde. ¿Ya? Entonces, ya. Está avanzando un poco el video, esta parte es la que les dije que no tomaron en cuenta. Ya, entonces aquí empieza a hablar de los procesos que se van a formar para que se forme un callo óseo. Entonces, inicialmente, aquí esta rotura de vaso sanguíneo van a generar este hematoma entre medio de este huesito, y se va a empezar a generar un hueso esponjoso inicialmente, de mala calidad, ¿ya? Por eso es que se tienen que mantener ambas partes de la fractura lo más junto posible, ¿ya? Para que se pueda luego osificar esta zona. Y este huesito como de mala calidad se llama callo óseo, ¿ya? Inicialmente entonces va a ser hueso esponjoso que finalmente se va a ir corticalizando y se va a empezar a generar una remodelación. Luego obviamente que los osteoblastos hicieron todo su trabajo aquí, van a venir los osteoclastos y van a generar entonces la remodelación de la zona. Voy a avanzar. Dice que ahora va a hablar de cada uno de los procesos. Voy a ir hablando lo que él dice, ¿ya? Para no perder. Entonces dice, cuando ocurre una fractura, se liberan las endorfinas que van a ayudar entonces a aliviar un poco el dolor.
El área lesionada inmediatamente se inflama. Dentro de las 8 horas siguientes se forma un coágulo de sangre y se comienza a formar nuevo hueso. Ya, lo mismo que yo les dije, que este tejido es débil, por lo tanto hay que tratar de unirlo, ¿cierto? Y reducir esa fractura para que se pueda formar este huesito. Entonces, durante las semanas siguientes, lo que les decía, el osteoblasto empieza a generar este hueso esponjoso y se empieza a generar después el huesito más cortical. Lo empieza a reemplazar el hueso esponjoso. Y que por lo tanto tenemos que tratar de que no se genere movilidad de estos rasgos de fractura para que ese huesito de mala calidad se pueda ir compactando cada vez más y se genere este nuevo hueso. Y finalmente tiene que pasar el proceso de remodelación. Y que van a depender de distintos factores este tipo de remodelación. Uno de ellos es la edad, el tipo de alimentación, ¿cierto? Y la movilidad. También la falta de calcio puede hacer que sea una remodelación más lenta. Y que obviamente los niños sanan más rápido que una persona mayor. De todas formas, el video se los dejé, está en el Power, así que se los voy a subir, ¿ya? Eso es en general, chicos, no es necesario que se metan como a saber la bioquímica, ¿cierto? De cómo se produce este tipo de callos, pero sí saber los componentes principales, ¿ya? Que inicialmente hay un hematoma, luego hay una fase inflamatoria donde se empieza a generar, ¿cierto? Este callo óseo, luego se consolida, se osifica y finalmente hay un remodelado, ¿ya? Eso en bases generales. No sé si les queda alguna duda de esto.